Para entender bien el plano inclinado, lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que pasa en el plano que no está inclinado. Plano horizontal sin rozamiento. Tenemos que el suelo es plano, que es horizontal, y tenemos un objeto que está aquí, situado sobre el suelo. Nos dan la velocidad inicial del objeto. Vamos a suponer que la velocidad inicial del objeto es de 5 metros por segundo a lo largo de esta dirección. Esa dirección vamos a considerar que es el eje X, es decir, este es el eje X. Podemos poner el X igual a 0 donde queramos, lo vamos a poner por donde está el objeto. Y por tanto, este eje sería el eje Y. Bien, si queremos saber qué es lo que va a hacer el objeto, lo que tenemos que hacer primero es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Actúa alguna fuerza sobre el objeto? Sí. Si estamos en la superficie del planeta Tierra, el planeta Tierra atrae gravitatoriamente al objeto hacia abajo. A esa fuerza gravitatoria se la denomina peso. Su módulo se calcula la masa del objeto multiplicado por la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. Vamos a suponer que el objeto tiene una masa de 3 kilogramos. La intensidad del campo gravitatorio es 9,8 metros por segundo cuadrado. Vamos a poner 10 y terminamos antes. Esto nos da un peso de 30 newtons. Porque kilogramo por metro entre segundo cuadrado es un newton. Bien, si el peso fuese la única fuerza que estuviese actuando sobre el objeto, este objeto, al tener una velocidad inicial de 5 metros por segundo, realizaría esta trayectoria. Esto sería un tiro parabólico. Porque esta fuerza inicialmente es perpendicular a la velocidad del objeto y por tanto haría que la trayectoria del cuerpo girase. En vez de ir en línea recta a lo largo del eje X, como marca su velocidad inicial, pues giraría. Y bueno, se puede ver que la trayectoria es una parábola. Entonces el objeto penetraría dentro del suelo. Pero esto no ocurre, porque este suelo es suficientemente resistente como para evitar ser penetrado. ¿Por qué el objeto no penetra dentro del suelo? Porque hay otra fuerza que actúa sobre el objeto. Esa fuerza es lo que se denomina la normal. La normal es la fuerza que ejerce el plano sobre el objeto para evitar ser penetrado. Los átomos del suelo tienen electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Cuando los átomos del objeto se acercan mucho a los átomos del suelo, entonces los electrones de los átomos del objeto y los electrones de los átomos del suelo, al estar muy cerca, se repelen. Se repelen con mucha fuerza. Y esa fuerza es la normal. Y eso es lo que impide que el objeto penetre dentro del suelo. ¿Cuánto vale la normal? Lo necesario y solamente lo necesario para que el suelo no sea penetrado. Es decir, en este caso, ¿qué fuerza es la que hace falta para que el suelo no sea penetrada? Pues necesitamos una fuerza que sea igual que el peso, pero de sentido contrario. Entonces, ¿qué fuerza necesitamos aquí para que el suelo no sea penetrado? 30 newtons. Hay estudiantes que se creen que la normal siempre es igual al peso. Falso. La normal no es siempre igual al peso. La normal es la fuerza que haga falta para que el suelo no sea penetrado. En este caso, hace falta que sea igual al peso. Pero hay ejemplos en los que la normal no es igual al peso y lo vamos a ver más adelante. Bien, en este caso, que tenemos un plano horizontal sin rozamiento, no hay más fuerzas que actúan sobre el objeto. Con lo cual ya podemos aplicar la segunda ley de Newton. Hay que aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza total que se ejerce sobre un objeto es igual a su masa por la aceleración de ese objeto. Esto es una fórmula vectorial. Esto en el fondo significa dos ecuaciones. Por un lado, la ecuación correspondiente en el eje X y por otro la ecuación correspondiente en el eje Y. Vamos a empezar por el eje Y. La fuerza total en el eje Y es igual a la masa por la aceleración del objeto en el eje Y. Bueno, pues venga, vamos a aplicarla. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Hay dos, la normal y el peso, y la fuerza total se calcula sumándolas. Bueno, en el eje Y vemos que la normal, su componente Y es más 30 newton, pero el peso en el eje Y, su componente no es 30, es menos 30, porque va en contra del eje Y. Y este signo es muy importante. Esto es igual a la masa del objeto, que son 3 kilogramos, por la aceleración del objeto en el eje Y. Y bueno, como 30 menos 30 es 0, la aceleración del objeto en el eje Y es 0. Como la velocidad inicial del objeto en el eje Y también es 0, porque la velocidad inicial solamente va a lo largo del eje X, de aquí concluimos que la velocidad del objeto en el eje Y siempre va a ser 0. Es decir, el objeto no se va a mover en el eje Y, no va a tener velocidad vertical. Siempre va a estar a la misma altura, siempre va a estar pegado al suelo. Bueno, eso ya lo sabíamos. Como su velocidad va a ser 0, su posición va a ser siempre la misma.
la que había inicialmente. Posición en el eje Y va a ser la posición inicial, que en este caso pues es 0, porque hemos puesto el objeto en el origen de coordenadas. Bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para el eje X. Fuerza total en el eje X es masa por la aceleración en el eje X. A ver qué pasa. Bueno, ¿qué fuerzas totales hay en el eje X? No hay ninguna. 0. Es igual a 3 por la aceleración en el eje X. Por tanto, en el eje X tampoco hay aceleración. Como la velocidad inicial en el eje X es 5 metros por segundo y no hay aceleración, pues la velocidad en el eje X siempre va a ser 5 metros por segundo. Siempre. Por tanto, la posición del objeto pues va a ser, como esto es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, pues va a ser la ecuación del MRU, la velocidad por el tiempo más la posición inicial, que en este caso es 0. Y una vez que sabemos cuál es la ecuación de movimiento del objeto, que son estas dos ecuaciones, ya podemos saber todo sobre el objeto. El objeto lo que va a hacer es viajar siempre a velocidad constante a 5 metros por segundo. No se va a parar nunca. Esto es lo que ocurre aproximadamente si lanzamos un objeto con una velocidad inicial de 5 metros por segundo por una pista de hielo. En una pista de hielo el rozamiento es muy pequeño. Si suponemos que es 0, el objeto siempre va a ir a 5 metros por segundo, nunca va a parar. Bien, una vez que somos capaces de resolver el plano horizontal sin rozamiento, ahora vamos a resolver el problema del plano horizontal con rozamiento. ¿De dónde viene la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento viene de lo siguiente. Si yo hago zoom aquí, en esta zona, ¿qué es lo que observo? Lo que observo es lo siguiente. El objeto está hecho de muchos átomos. Esta es la superficie del objeto. Y el suelo también está hecho de muchos átomos. ¿Realmente las superficies, tanto del objeto como del suelo, son completamente lisas? No, no lo son. Cuando el objeto se desplaza paralelamente a la superficie de separación, los átomos del objeto sufren colisiones contra los átomos del suelo. Esas colisiones lo que hacen es frenar un poco al objeto. Esta colisión lo que va a hacer es que tanto este átomo como este átomo empiecen a vibrar más rápido. Eso va a provocar que se caliente tanto el objeto como el suelo un poco, y eso va a provocar un frenazo en el movimiento. Y a ese frenazo se le llama rozamiento. A esa fuerza de fricción se le denomina fuerza de rozamiento, que es una fuerza que actúa en contra de la velocidad relativa entre el objeto y el suelo. Es decir, es una fuerza que actúa en el sentido de evitar que haya ese rozamiento, que haya ese movimiento relativo entre el objeto y el suelo. Hay quien dice, ¿la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento? Falso. Hay veces que la fuerza de rozamiento es la que provoca el movimiento. Por ejemplo, cuando andamos, es gracias al rozamiento con el suelo que nosotros empujamos al suelo, y por la tercera ley de Newton el suelo nos empuja a nosotros. Si no hubiese rozamiento no podríamos andar. Probad a andar en una pista de hielo. Os caéis, no podéis. La fuerza de rozamiento no se opone al movimiento. Eso es falso. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento relativo entre los dos objetos que están rozando. Y si para oponerse al movimiento relativo hay que provocar que el objeto se mueva, pues la fuerza de rozamiento provoca eso. Otro ejemplo lo tenemos en la rueda de los coches. La rueda de los coches, al girar la rueda de los coches, provocaría un movimiento relativo entre la rueda y el suelo. Y para evitar ese movimiento relativo actúa una fuerza de rozamiento. En este caso esa fuerza de rozamiento actúa hacia acá y es la que hace que el coche acelere. Por eso cuanto más agarren las ruedas a la carretera, mayor aceleración puede tener el coche. Mayor velocidad puede adquirir el coche tras 10 segundos. Si tú en cambio echas aceite, las ruedas patinan. No hay apenas fuerza de rozamiento y veis que el coche entonces no avanza. Repito, la fuerza de rozamiento no se opone al movimiento. Hay veces que la fuerza de rozamiento causa el movimiento. La fuerza de rozamiento a lo que se opone es al movimiento relativo entre los dos objetos que rozan. Volvemos al problema. Como en este caso el objeto tiene una velocidad de 5 metros por segundo en esta dirección, entonces hay una fricción, un rozamiento entre el objeto y el suelo. La fuerza de rozamiento en este caso se opone a ese movimiento relativo entre el objeto y el suelo, se opone a esta velocidad. Es decir, la fuerza de rozamiento va a ir en este sentido. Se llama FR. Bien, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Bueno, hay una fórmula que nos dice que la fuerza de rozamiento es mayor cuanto mayor sea la fuerza con la que están pegados los dos objetos. Es decir, cuanto mayor sea la normal, que es la fuerza que evita que el objeto penetre dentro del suelo. De hecho, la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal. Y el coeficiente de proporcionalidad, se utiliza la letra mu, es lo que se denomina el coeficiente de rozamiento.
que si os fijáis es una cantidad dimensional, porque la normal es una fuerza, la fuerza de rozamiento es otra fuerza. Para convertir una fuerza en fuerza hay que convertir newtons en newtons, es decir, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Es adimensional. Adimensional significa que no tiene unidades. Bien, pues una cosa importante que tenéis que tener en cuenta. Esta fórmula no nos da la fuerza de rozamiento. Nos da la fuerza de rozamiento máxima que puede haber entre el objeto y el suelo. La fuerza de rozamiento podría ser más pequeña que eso. Vamos a calcular cuánto es la fuerza de rozamiento máxima en este problema. Bueno, vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento es 0,5 por la normal, que es 30 newtons. Pues esto me da 15 newtons. Es decir, la fuerza de rozamiento vale 15 newtons. Entonces ahora cambia la aplicación de la segunda ley de Newton. En el eje Y no cambia porque la fuerza de rozamiento va en el eje X. Luego esta cuenta sigue igual. En el eje Y no hay movimiento, no hay velocidad, no hay movimiento. Pero en el eje X, ahora aquí sí tenemos una fuerza. Tenemos una fuerza de rozamiento que vale 15 newtons. Bueno, en el eje X, la fuerza de rozamiento, la componente X de la fuerza de rozamiento, no es 15. Si os fijáis, va en contra del eje X. Es decir, es menos 15. Y este menos es muy importante. Eso quiere decir que la aceleración no es 0. La aceleración en este caso va a salir, pues, menos 5. Por tanto, la velocidad ya no va a ser constante, porque hay una aceleración de menos 5. Ahora, como esta aceleración es constante, lo que tengo es un MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La fórmula de velocidad será la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, que es 5. Y por tanto, la ecuación de la posición pues será menos 5 medios de t cuadrado. Ponemos el dividido entre 2 para que al derivar el 2 muere con el 2 y queda menos 5. Más 5t más la posición inicial, que en este caso es 0. Y esta será la ecuación de movimiento del objeto. Es un movimiento que está frenando, es decir, por culpa del rozamiento, ahora ya no va a ir a velocidad constante el objeto, de 5 metros por segundo, sino que ahora lo que va a ocurrir es que va a frenar. Va a ir frenando poco a poco. Y podemos calcular cuánto tiempo tarda en pararse, por ejemplo. ¿Qué ocurre una vez que el objeto se ha parado? Una vez que el objeto se ha parado, ya no tiene velocidad. Si no tiene velocidad, ya no hay rozamiento entre el objeto y el suelo. Como no hay rozamiento entre el objeto y el suelo, no va a haber ninguna fuerza que se oponga a ese rozamiento. Y por tanto ya no va a haber fuerza de rozamiento. Y diremos, un momento, no, yo calculo la fuerza de rozamiento, son 15 newtons. No, usted ha calculado la fuerza de rozamiento máxima, 15 newtons. Pero si ya no hay fricción, ya no hay rozamiento. Si el objeto está quieto, la fuerza de rozamiento se pone al movimiento relativo entre ambos objetos. Pero si no hay movimiento relativo entre ambos objetos, ya no hay fuerza de rozamiento. Entonces, en este caso, una vez que se ha parado, la fuerza de rozamiento en realidad es 0. No hay fuerza de rozamiento. Por tanto, aquí volvemos a tener un 0. La aceleración vuelve a ser 0 en el eje X. Como la velocidad es 0, pues va a seguir siendo 0. Y entonces, una vez que se ha parado, pues va a seguir parado. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Las ecuaciones que nosotros obtenemos en física nunca son universales. Mirad aquí. Yo he obtenido que el movimiento de este objeto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración negativa y esta es la ecuación de movimiento. Sí, pero es que esta ecuación de movimiento no vale siempre, solamente vale hasta que se para. Una vez que se para, la fuerza de rozamiento deja de actuar y por tanto esta ecuación deja de ser válida. Vamos a ver qué ocurre ahora con el plano inclinado sin rozamiento. Ahora el plano tiene una cierta inclinación. Esa inclinación viene dada por un ángulo θ. Vamos a poner, por ejemplo, que θ son 30 grados. Y tengo el objeto aquí. Vamos a suponer que la velocidad inicial del objeto es 0. Está inicialmente en reposo. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pintar las fuerzas que actúan sobre el objeto. Primera fuerza que actúa sobre el objeto. La Tierra atrae el objeto hacia abajo. El peso. El peso no va hacia acá. El peso va hacia abajo. Que es mg. Y en este caso, si la fuerza es de 3 kilogramos, pues hemos dicho que son 30 newtons. Bien, ¿es la única fuerza que actúa sobre el objeto? No. Si fuese la única fuerza que actúa sobre el objeto el peso, entonces el objeto penetraría dentro del plano. Y no puede ser. Este plano no se deja ser penetrado. Este plano ejerce una fuerza sobre el objeto que es la normal, que es una fuerza que evita que el plano sea penetrado. Se llama normal porque es normal perpendicular al plano. Va en esta dirección. Sí, pero ¿cómo de larga? ¿Así de larga? ¿Así de larga? ¿Cuál es el módulo de la normal en este caso?
La normal aquí no es igual al peso. Es falso que la normal sea 30 newtons en este caso. No es cierto esto. Porque no hacen falta 30 newtons para evitar que el plano sea penetrado. Con una fuerza más pequeña es suficiente. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Lo que tenemos que hacer es un truco, que consiste en, como podemos elegir los ejes de coordenadas como queramos, vamos a elegir los ejes de coordenadas con el eje X paralelo al plano inclinado. Entonces el eje Y, para que sea cartesiano, tiene que ser perpendicular al eje X. Este va a ser el eje Y. Una vez que hacemos esto, nos damos cuenta que la normal va a lo largo del eje Y. No sabemos cómo de larga es. Pero el peso, en cambio, no va ni en el eje X ni en el eje Y, sino que tiene componente en el eje X y componente en el eje Y. Bueno, vamos a pintar las componentes del peso en el eje X. Esta será la componente del peso en el eje X. Y esta va a ser la componente del peso en el eje Y. Hay que hacer la proyección perpendicularmente al eje. Ya tenemos las dos componentes. Y entonces es cuando nos damos cuenta. ¿Qué fuerza hace falta ejercer en el eje Y para evitar que el plano sea penetrado? Pues una fuerza en el eje Y que sea capaz de compensar al peso en el eje Y. Por tanto, la normal ya sabemos cómo de larga tiene que ser, cómo de larga hay que pintarla. Hay que pintarla igual de larga que PI. Es decir, la normal va a ser igual que PI. Vamos a calcular PX. ¿Cuánto vale PX? Bueno, como este ángulo es 30 grados, si nos fijamos perpendicularmente a esta línea, tenemos esta. Y perpendicularmente a esta línea, tenemos esta otra. Si dos líneas forman un ángulo, dos rectas forman un ángulo de 30 grados, sus respectivas perpendiculares, esta y esta, también van a formar 30 grados. Por tanto, este otro ángulo de aquí, el complementario, van a ser 60 grados. ¿Cuánto vale PX? PX es esta distancia, es esta distancia. Si os fijáis, el seno de 30 grados va a ser cateto opuesto, que es PX, entre hipotenusa, que es P. Y de aquí podemos despejar, PX es igual a P por el seno de 30 grados. Por otro lado, el coseno de 30 grados va a ser cateto contiguo, que es PI, partido por la hipotenusa, que es P. Por tanto, PI va a ser P por el coseno de 30 grados. Cuando ya tengáis práctica con la trigonometría, seréis capaces de escribir estas dos fórmulas sin necesidad de hacer estos dos pasos intermedios. Vamos a hacer la cuenta. P son 30 newtons. Ponemos la calculadora en degrees, en grados, no en radianes. El seno de 30, no hace falta calcularlo con la calculadora, porque sabemos todos que es un medio. No es una cosa que haya que saberse de memoria. Si pintáis un triángulo equilátero, de lado 1, lado 1, lado 1, lado 1, y tiráis la altura, entonces podéis hacer lo siguiente. Como los tres ángulos son iguales, este y este son iguales, pues entonces tienen que ser de 60 grados. Este, que es la mitad, serán 30. ¿Cuánto es el seno de 30 grados? Pues cateto opuesto, que es un medio, entre hipotenusa, que vale 1. De donde queda demostrado que el seno de 30 grados es un medio. Por tanto, no tenéis que aprenderos de memoria que el seno de 30 grados es un medio. Podéis pintar el triángulo equilátero y en un momento podéis deducir que el seno de 30 grados es un medio. 30 newtons por un medio, 15 newtons vale PX. ¿Cuánto vale PI? Bueno, pues 30 newtons por el coseno de 30. El coseno de 30 sí que hay que hacerlo con la calculadora. Es 0,866 por 30 newtons. Nos da un total de 26 newtons. Por tanto, ¿cuánto vale la normal? Pues lo suficiente para que el suelo no sea penetrado. Hay que vencer los 26 newtons hacia abajo de PI. ¿Cuánto vale la normal? Pues 26 newtons. ¿Vale? La normal, que es una fuerza que va en el eje Y, vale 26 newtons. Y aquí hay que tener cuidado con una cosa. Lo que hemos calculado aquí, en realidad no es PI. Es el valor absoluto de PI. Porque si os fijáis, PI va hacia abajo. PI, en realidad, es menos 26 newtons. Una vez que hemos calculado todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, que son el peso y la normal, el peso lo hemos descompuesto en dos fuerzas, Px y Pi, es decir, ahora tenemos tres fuerzas actuando sobre el objeto, la normal, Pi y Px. Una vez tenemos todas las fuerzas, ya podemos aplicar la segunda ley de Newton. De nuevo, la segunda ley de Newton lo que nos dice es que la fuerza total que actúa sobre el objeto es la masa por la aceleración del objeto, es una fórmula vectorial, la descomponemos en dos. La fuerza total en el eje Y es la masa por la aceleración del objeto en el eje Y. ¿Qué fuerzas totales hay en el eje Y? Bueno, la normal, que es positiva,
vale más 26 newtons, más el peso que va en contra del eje Y, es negativo, y vale menos 26 newtons. Esto es igual a la masa del objeto, 3 kilogramos, por la aceleración en el eje Y, de donde deducimos que la aceleración en el eje Y es 0. Como la velocidad inicial en el eje Y también es 0, pues no hay velocidad en el eje Y. El objeto no va a despegar, no va a volar. Va a ir siempre a la misma altura respecto del eje Y. Es decir, el objeto siempre va a estar moviéndose a lo largo del eje X, que implica bajar su altura, pero no bajar su altura respecto del eje Y. Recordemos que hemos puesto los ejes inclinados. Luego en el eje Y no hay nada que pensar. El objeto sigue pegado al plano. Bien, ¿qué pasa en el eje X? En el eje X pasa lo siguiente. Hay una fuerza total, que es Px, que vale 15 newtons. Es igual a la masa por la aceleración en el eje X, de donde obtenemos que en el eje X hay una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Como tiene una velocidad inicial en el eje X nula, pues bueno, lo que va a hacer el objeto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y bueno, sus ecuaciones van a ser Vx es igual a 5t más 0 y x es igual a 5 medios de t cuadrado más 0t más 0. Es decir, el objeto va a caer con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado, que es una aceleración más pequeña que los 10 metros por segundo cuadrado con los que caería verticalmente. Claro, va por un plano inclinado, pues cae con menos aceleración. Si el plano estuviese mucho más inclinado, si θ fuese mucho mayor que 30, entonces Px sería mayor que 15 newtons, la aceleración sería mayor que 5 y entonces caería con más aceleración. Cuanto más inclinado esté el plano, con más aceleración va a caer el objeto. Pero esto es así porque el plano inclinado que hemos pintado aquí es sin rozamiento. Pero ¿qué pasa si tenemos rozamiento? Si tenemos rozamiento, va a haber una fuerza que se oponga al movimiento. Como sabemos que sin rozamiento el objeto aceleraría hacia abajo, entonces eso significa que la fuerza de rozamiento se va a oponer a ese movimiento relativo entre el objeto y el plano. Es decir, la fuerza de rozamiento va a ir en esta dirección. Vamos a ver qué ocurriría si el coeficiente de rozamiento es 0,1. Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, la fuerza de rozamiento máxima es mu por la normal, que sería 0,1 por 26, 2,6 newtons. Entonces, ¿en qué cambiarían las cosas? Pues cambiaría en que ahora la fuerza total en el eje X ya no serían los 15 newtons de Px, serían los 15 newtons de Px menos los 2,6 del rozamiento. Eso me da lugar a una aceleración que es más pequeña que 5, 4,13. Es decir, el objeto caería con menos aceleración porque el rozamiento se está oponiendo a esa caída. Pero ¿qué pasaría si la fuerza de rozamiento fuese 0,7? Entonces la fuerza de rozamiento máxima sería 18,2 newtons. Y entonces decimos, la fuerza total es masa por aceleración. La fuerza total en el eje X ya no es 15, serían los 15 de Px, tenemos aquí, menos la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario, menos 18,2. Eso da lugar a una aceleración de menos 1,1. Por tanto, Vx es igual a menos 1,1 t y menos 1,1 t cuadrado partido por 2 es x. Pues no. Todo esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque hay que acordarse de que la fuerza de rozamiento que hemos calculado es la fuerza de rozamiento máxima. Como máximo la fuerza de rozamiento va a valer 18,2. Ahora, ¿realmente hace falta 18,2 para evitar el movimiento relativo entre ambos objetos? Bueno, la fuerza que está provocando el movimiento es Px y Px vale 15 newtons. Luego, con una fuerza de 15 newtons es suficiente para poder contrarrestar Px. La fuerza de rozamiento solo necesita valer 15 newtons para evitar ese movimiento relativo entre los dos objetos. Esto quiere decir que en este caso, como la fuerza de rozamiento es 18,2, tengo fuerza de rozamiento de sobra para poder evitar el movimiento. Y entonces la fuerza de rozamiento no va a ser la fuerza de rozamiento máxima, va a ser más pequeña, va a ser 15 newtons, que es lo suficiente para evitar que el objeto empiece a moverse. Si la fuerza de rozamiento es 15 newtons, entonces en el eje X voy a tener 15 de Px menos 15 de la fuerza de rozamiento, voy a tener 0, la aceleración va a ser 0. Como la velocidad inicial es 0,
la velocidad del objeto siempre va a ser 0. Es decir, el objeto va a seguir quieto. El rozamiento impide que el objeto deslice. Y por tanto, el objeto va a seguir ahí quieto en el plano inclinado, no va a caer. Hay demasiado rozamiento. Pero ¿qué pasaría si la velocidad inicial, en vez de ser 0, fuese una velocidad en el eje X inicial negativa, por ejemplo de menos 10 metros por segundo? En este caso el objeto tiene una velocidad inicial hacia arriba. Como la fuerza de rozamiento se tiene que oponer a ese movimiento relativo entre el objeto y el plano, entonces la fuerza de rozamiento no puede ir hacia arriba también, porque sería a favor del movimiento. La fuerza de rozamiento en este caso no puede ir hacia acá. La fuerza de rozamiento tendría que ir en contra de ese movimiento relativo. ¿Cuánto valdría? Como hay movimiento relativo, la fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento máxima. Lo máximo para frenar lo antes posible. Es decir, en este caso la fuerza de rozamiento valdría 18,2 newtons. Y entonces la cuenta que habría que hacer sería la siguiente. Todo esto lo tachamos. Ahora lo que tengo es que en el eje X tengo 15 newtons del peso más los 18,2 de la fuerza de rozamiento, que van a favor del eje X. Las dos fuerzas van a favor del eje X. Son positivas. Entonces eso me da lugar a una aceleración en el eje X de 27,3 entre 3, 9,1. La velocidad en el eje X ahora no es 0, es menos 10 metros por segundo. Y entonces ahora el objeto va a realizar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración de 9,1 con una velocidad inicial de menos 10. Por tanto, la ecuación para X va a ser más 9,1 medios de t cuadrado menos 10t. Es decir, es un objeto que tiene una aceleración positiva, pero una velocidad inicial negativa. Es decir, es un objeto que se está moviendo en contra del eje X, pero acelera a favor del eje X. Como la aceleración va en contra de la velocidad, el objeto está frenando. Entonces el objeto subiría, pero frenando con una aceleración de 9,1 hasta que se pare. Una vez que se pare, y el objeto se quedará parado, como ocurrió antes. En conclusión, para poder resolver los problemas del plano inclinado, hay que tener en cuenta diversos factores importantes. Una es que la normal es la fuerza que hace falta para que el plano no sea penetrado. Otra es que la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento relativo entre ambos. Y que la fórmula que tenemos para la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento máxima. Pero la fuerza de rozamiento no tiene por qué ser la máxima. Hay casos en los que la fuerza de rozamiento no llega a ser la máxima, porque con menos de la máxima ya evitamos ese movimiento relativo. Respecto a la normal, hay quien dice, la normal siempre es igual a la componente I del peso, porque así es la fuerza necesaria para evitar que el suelo sea penetrado. Bueno, esto tampoco es cierto. No es verdad que la normal sea igual a la componente I del peso. Y os voy a poner un ejemplo. El plano inclinado con inclinación variable. Por ejemplo, tenemos un bloque de hielo que está deslizando por el techo de un iglú. Ahora, si os fijáis, el ángulo de ese plano inclinado va cambiando. Cuando el bloque de hielo está en un punto genérico, por ejemplo aquí, vamos a hacer la descomposición, ¿vale? Si esto es una circunferencia, entonces este sería el radio de la circunferencia, radio R. Vamos a poner aquí un eje y aquí el otro eje. El peso sería este, que tiene dos componentes, una es Px y otra es Pi. Y entonces hay quien está tentado de decir, la normal vale lo mismo que vale Px, pero he puesto positivo. Bueno, pues esto no es cierto. Porque si la normal fuese igual que Px, entonces en el eje Y no habría fuerzas. Si en el eje Y no hay fuerzas, el objeto seguiría recto. Pero si el objeto está deslizando a lo largo de esta circunferencia, si el objeto realmente lo que hace es esta trayectoria, esto es una trayectoria curva. Para que la trayectoria sea curva, hace falta una fuerza que actúe como fuerza centrípeta que haga que la trayectoria se desvíe. Para que haya fuerza centrípeta, para que haya una fuerza neta hacia el centro de giro, que está aquí, Pi tiene que superar a la normal. Luego en este caso, perdón, aquí he puesto Px, es Pi, ¿vale? Hay quien estaría tentado de decir la normal es igual a Pi pero puesta positiva. Pues no. En este caso, la normal tiene que ser inferior a Pi.
PI tiene que ganarle a la normal. ¿Por qué? Porque si PI le gana a la normal, hay una fuerza neta que va hacia el centro. Y esa fuerza es la que hace que el objeto gire y siga con el iglú. Es decir, mientras el objeto no despegue, mientras el objeto siga pegado al iglú, la normal en este caso va a ser más pequeña que PI. Luego es falso que la normal sea igual a la componente Y del peso. Tened cuidado con eso.